Y habla poquito. Hable poquito. Jugando. Tienes más que Ave María Purísima, sin pecado concebida. Vamos a dar comienzo a esta tercera conferencia sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús con las letanías de la preciosísima sangre, puesto que estamos en el mes de julio y es propia la devoción a la preciosa sangre. La Iglesia dedica el mes de julio a la preciosa sangre. Entonces vamos a rezarla juntos. Si tienen el manual de la Guardia de Honor, está en la página 120. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, Ten piedad de nosotros. Sangre de Cristo, el unigénito del Padre Eterno, sálvanos. Sangre de Cristo, Verbo de Dios encarnado, sálvanos. Sangre de Cristo del Testamento nuevo y eterno, sálvanos. Sangre de Cristo derramada sobre la tierra en la agonía, sálvanos. Sangre de Cristo vertida copiosamente en la flagelación, sálvanos. Sangre de Cristo brotada en la coronación de espinas, sálvanos. Sangre de Cristo derramada en la cruz, sálvanos. Sangre de Cristo prenda de nuestra salvación, sálvanos. Sangre de Cristo necesaria para el perdón, sálvanos. Sangre de Cristo bebida eucarística y refrigerio de las almas, sálvanos. Sangre de Cristo manantial de misericordia, sálvanos. Sangre de Cristo vencedora de los espíritus malignos, sálvanos. Sangre de Cristo que das valor a los mártires, sálvanos. Sangre de Cristo fortaleza de los confesores, sálvanos. Sangre de Cristo inspiración de las vírgenes, sálvanos. Sangre de Cristo socorro en el peligro, sálvanos. Sangre de Cristo alivio de los afligidos, sálvanos. Sangre de Cristo solaz en las penas, sálvanos. Sangre de Cristo esperanza del penitente, sálvanos. Sangre de Cristo consuelo del moribundo, sálvanos. Sangre de Cristo paz y dulzura en los corazones, sálvanos. Sangre de Cristo promesa de vida eterna, sálvanos. Sangre de Cristo que libras a las almas del purgatorio, sálvanos. Sangre de Cristo dignísima de todo honor y gloria, sálvanos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, óyenos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Oh Señor, nos has redimido en tu sangre y nos hiciste reino de nuestro Dios. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que hiciste de tu Hijo unigénito el Redentor del mundo y quisiste ser aplacado por su sangre, concédenos, te suplicamos, que adoremos dignamente el precio de nuestra salvación y que por su virtud nos salvemos de los peligros de la vida presente, para alcanzar el gozo de sus frutos
eternamente en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para los que no lo tienen o no saben, les recuerdo que otros son 2 libros los que estamos usando. Y uno es el Manual de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón, que se publica en México. Y es un libro muy completo, pequeño, pero un librito muy completo, y que está lleno de oraciones que muchas veces hoy en día no se encuentran en muchos otros lugares. Y también tiene los estatutos de lo que es la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús en español. Vamos a continuar con el capítulo 3 del libro que estamos siguiendo, que se llama El estandarte de la victoria, y es el desarrollo de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús a través de la historia de la Iglesia, desde sus comienzos hasta, por así decirlo, hoy en día. También viene con muchos datos importantes que a lo mejor parecen no importantes, pero que es bueno para el que ama el corazón de Jesús saber cómo se desarrolló esta devoción dentro de la Iglesia, para saber responder a veces a los que la cuestionan o los que la quieren negar, y también para uno poder valorar mejor lo que sí aprecia, lo que sí ama. En el capítulo 2, que fue la clase pasada, terminamos hablando de 2 hombres, 2 sacerdotes básicamente, que casi no son conocidos. Uno era de nombre Juan Lanspergio y otro de nombre Luis de Blois. Uno era cartujo quiere decir que pertenece a una orden de monjes que se llaman los cartujos, y el otro, Luis de Blois, era benedictino. Y estos 2 hombres escribieron mucho en su época. Estamos hablando de los 1500 al comienzo y a la mitad de los 1500. Escribieron mucho acerca de la humanidad de Cristo y escriben, por lo tanto, con referencia al corazón. Se enfocan en que Jesús, Dios, se hizo hombre y por lo tanto tiene su humanidad. Y se enfocan en los sentimientos también de la humanidad de Cristo, cosa que va a influenciar mucho a otros que vienen después. Uno de ellos es San Pedro Canicio, que le llaman el segundo apóstol de Alemania, porque cuando Alemania se volvió luterana, protestante, Pedro Canicio fue como ese segundo apóstol que lleva el catolicismo otra vez a los que se han ido al otro lado, a la otra religión, al luteranismo. Y Pedro Canicio tiene mucha devoción al corazón de Jesús y influye mucho también en la espiritualidad en Alemania, con esos que son cristianos, pero han regresado de nuevo al catolicismo, y entre los católicos mismos. Y él dice, Pedro Canicio fue ordenado en Roma, y dice que cuando él estaba siendo ordenado, en su biografía, que le llama memorial, dice: «Oh divino Redentor, tú me has abierto tu corazón adorable, permíteme que yo allí coloque mi mirada». Él tenía ya esa profunda devoción al corazón de Jesús, había sido influenciado por los escritos de estos otros anteriores, etc. Ahora, señalamos al concluir el capítulo que la providencia de Dios es la que desarrolla las cosas en la Iglesia y en su tiempo, cada cosa a su tiempo. Y las características de la devoción al corazón de Jesús
han sido a través de los tiempos 4 cosas. Madurez, va creciendo la cosa en términos de que madura como una persona, ¿no? Cuando es joven a lo mejor es alocada, pero ya cuando eres maduro estás más aplacado, estás más asentado. Pues la devoción al corazón de Jesús va madurando. Después crece en sabiduría, cómo la expresan, cómo la explican, crece en sabiduría. Se fortifica, o sea, se hace fuerte. Y la cuarta característica es gana capacidad de expansión. Va por todas partes y se va expandiendo. Pues acuérdate de esas 4 características, ¿eh?, que la devoción de Jesús tuvo que tener. Fue creciendo, madurando con el tiempo. Crece en sabiduría, cómo se explica, cómo se entiende. Se hace más fuerte, se fortifica y gana capacidad de expansión. Ahora llegamos al 1600 y ahora sí que llega un momento que es importantísimo. Y todo eso es antes de Santa Margarita María. Llega una persona, un sacerdote de nombre San Juan Eudes, que claro está, en su época, en el 1600, no era conocido como santo. Un sacerdote, pero que influyó mucho en la devoción al Sagrado Corazón. Y podemos decir que con él la devoción al Sagrado Corazón alcanzó la mayoría de edad. Tú sabes como los jóvenes hoy en día dicen, ay, yo quiero ser mayor de edad, básicamente para hacer lo que les dé la gana. Eso lo dicen, ¿no? O cuando llegan a esa edad, si es los 21 años, dicen, mamá y papá ya no me pueden decir nada, ya yo decido. Pues se dice que con Juan Eudes, en la devoción al Sagrado Corazón alcanzó la mayoría de edad, o sea, bastante madurez, y aquí se afianza y crece. Vamos a ver cómo. Él hizo pública y oficial la devoción al corazón de Jesús, que antes se había mantenido como una cosa más bien individual de las almas, hablándole al corazón de Jesús, el corazón de Jesús hablándole a las almas, una cosa muy individualista, y que con los últimos que mencionamos, con Lanspergio y con de Blois, ellos escriben y, por ejemplo, hacen oraciones, actos de piedad al corazón de Jesús. Con Pedro Canicio también se hace la cosa más generalizada, la gente conoce más. Pero la mayoría de edad llega con Juan de Eudes, que lo hace público y oficial. Y con él se instituyó el culto litúrgico al Sagrado Corazón. Acuérdate que en una clase anterior dijimos que el culto litúrgico es público y el culto privado es como tú rezas en privado. Pero el culto litúrgico es la misa, las oraciones que se pueden decir en nombre de la Iglesia públicamente. Entonces, San Juan Eudes es el padre del culto litúrgico. Y vamos a ver cómo lo hizo. Uno de nuestros papas, San Pío X, que fue papa a comienzos de los 1900, lo llamó a San Juan Eudes el padre, doctor y apóstol de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y de María. San Juan Eudes también fue un adversario, es una manera nice, como dicen aquí en Estados Unidos, de decir que fue gran enemigo de un movimiento que se llamó el jansenismo en Francia. Y el jansenismo no es catolicismo, ¿eh?
El jansenismo fue un desvío del catolicismo que no terminó abiertamente como haciendo otra iglesia, sino que se quedó dentro de la iglesia por mucho tiempo y costó mucho, vale la pena decirlo, matarlo. Fue duro de matar esto. Ahora, ¿por qué se llamaba jansenismo y qué es lo que era? ¿Y por qué San Juan de Eudes lo combatió tanto? Pues el jansenismo se dice que comienza en los 1600, como en 1640, y tiene el nombre de un obispo católico, de un obispo que se llamaba Jansenio, o Jansen, Cornelius Jansen, o Hansen, de lo que es hoy la parte de Holanda. Y él publica un libro que se llama Agustino, ¿no? Y en este libro, el obispo exagera la corrupción humana por el pecado original. Nosotros somos tan y tan malos que ya casi no podemos ni cambiar. Que eso es una exageración, porque para eso existe la confesión, para eso existe la gracia de los sacramentos, sobre todo la comunión, la confesión, la confirmación, el matrimonio, la unción de los enfermos. Nosotros no somos tan y tan corruptos que nuestra naturaleza es irreversible. No, nosotros podemos cambiar con la ayuda de Dios. Y él llega a negar la existencia de lo que nosotros llamamos el libre albedrío, o sea, de tener libertad interior, de escoger entre el bien y el mal. Él dice, nosotros vamos a escoger siempre el mal. Entonces nos niega la libertad de saber escoger o con la ayuda de Dios escoger. Y por lo tanto los actos meritorios. Nosotros no tenemos mérito ninguno por nosotros mismos. Ahora, el catecismo de la Iglesia enseña que uno puede tener mérito. La ayuda de Dios, la gracia de Dios es esencial. Y Él la da a través de los sacramentos, sobre todo. Y la puede dar fuera de los sacramentos también. Pero la manera normal de que la gracia venga, la gracia santificante se le llama, es a través de los sacramentos. Y Jansenio lo niega. Dice, mira, nada de lo que tú haces va a ser meritorio, va a ser bueno, te va a ganar algo para ti mismo. Esa no es la enseñanza de la Iglesia. La Iglesia siempre enseña que uno puede, con la gracia de Dios, hacer buenos actos, meritorios para la salvación. Aunque sea poner un granito, pero tú pones algo. No es Dios el que lo hace todo. Esta manera de ver las cosas de Jansenio era protestante. Los protestantes habían comenzado en el 1500. Y Jansenio fue influenciado mucho por esa manera. Y se dice que fue influenciado por uno que se llamó Juan Calvino y por otro que se llamó Miguel Baggio. Esos dos protestantes influenciaron, parece que mucho, en Jansenio. Pero tiene que quedar claro que no es la manera de pensar de la Iglesia. Entonces, Jansenio era obispo y todo, ¿no? Pero minimiza, o sea, no quiere dar mucho crédito a la autoridad del Papa para enseñar y a la importancia del magisterio. Bueno, magisterio es la enseñanza oficial de la Iglesia. Y quiere decir los papas a través de los siglos, los obispos en unión con él. Eso es el magisterio. ¿Cómo se interpreta la Sagrada Escritura? ¿Cómo se interpreta la sagrada tradición de la Iglesia? Y darle importancia al Papa, la autoridad del Papa, no quiere decir que tú vas a coger a un Papa nada más
Y vas a decir, mira, lo que dice el Papa Francisco, nada más. No, tiene que ser la autoridad a través de los siglos, que es lo que han enseñado en conjunto, porque no puede haber esa discrepancia entre ellos tampoco. La autoridad del Papa tiene límite, lo que es la moral, enseñar la moral y también enseñar lo que se debe de creer. Cómo creemos como católicos, cómo debemos comportarnos. Entonces un Papa no te va a decir, puedes matar y no hay pecado en eso. Y el otro te va a decir, no, el mandamiento dice, no matarás al inocente. Te puedes defender, claro que sí, pero no matarás al inocente, no vas a matar por matar. Entonces, minimiza la autoridad del Papa. Y no quiere decir un Papa, sino a todos hasta llegar a su época en Sicilia. Y minimiza el magisterio, lo que se ha enseñado ya oficialmente. Y era adversario, también una palabra nice, era enemigo del Concilio de Trento. El Concilio de Trento había tomado lugar menos de como 100 años antes, en el 1500, y lo tuvieron que parar varias veces por las guerras que había entre los reyes. Entonces, como había obispos de todas partes, pues venían las guerras, etc., y todo el mundo tenía que coger para casa. Y entonces volvían a volverlo a convocar, y tomó muchos años, pero hasta que lograron hacer todo lo que tenían que hacer. Y una de las cosas que hizo el Concilio de Trento, que es muy importante, mandó a hacer seminarios para que los curas se formaran mejor. Y por eso en algunos países nuestros latinoamericanos, los seminarios antiguos se llaman seminarios conciliares por el Concilio de Trento, porque mandó que hubiera seminarios. Antes de eso, los que estudiaban para curas, pues tenían que ir a las universidades, porque todas eran católicas. Se tenían que pagar más o menos su estudio, sobre todo los que son curas de parroquia. Y si las familias no podían, pues búscatelas, tienes que trabajar, etc. Las órdenes religiosas no, pero los que somos curas de parroquia, pues estudiabas sí, o si tenías algún cura que te ayudaba, pues entonces te ayudaba a pagar la carrera, por así llamarlo, una carrera que no es carrera, es una vocación. Y también Jansenio no le gustaba la teología de Santo Tomás de Aquino, que ya hemos mencionado, el más grande de los teólogos y filósofos católicos. Y se le llama a eso también, era enemigo de la teología escolástica, porque era la teología de los monasterios, de las escuelas de monjes, que había mucho en la Edad Media. Entonces era enemigo de todo lo católico. Pero Jansenio causó mucho daño. Fíjate en esto no lo dice el libro, pero para que lo entiendas. Por ejemplo, ¿para qué te vas a confesar? Decía Jansenio, si vas a volver a pecar. No te confieses. Confiésate cuando te estás muriendo, que vale la pena, porque entonces vas para el cielo. Comulgar, ¿para qué tú vas a comulgar con frecuencia? No comulgues con frecuencia porque vas a ofender todavía más gravemente a Dios. Entonces, no comulgues. Todos esos fueron errores de Jansenio. Y Jansenio veía a Dios más como juez, no como juez justo, sino como juez que castiga, que como Dios que puede ser compasivo, como es la devoción al corazón de Jesús. Dios es justo, pero es compasivo, tiene misericordia de nosotros. Esos eran los errores de Jansenio. Hoy hay otro error, que es el otro extremo. ¿Cuál es el extremo de hoy? Pues Dios es un muñeco de trapo. Tú puedes manejar a Dios como te dé la gana. Vive como te dé la gana, Dios no castiga el pecado.
¿Ves la diferencia, los contrastes, los extremos que tenemos ahorita en la iglesia, en el mundo? No, Dios me tiene que aceptar como yo soy. Bueno, mira, voy a coger un ejemplo que nos gusta. Vamos a ver. La cuestión de la homosexualidad, ¿no? Dios ha creado a las personas, pero Dios no quiere que tú vivas en un estado de pecado. Entonces, todavía no se define ni se sabe bien cómo una persona puede ser de esa manera. La Iglesia nunca ha creído ni enseñado que tú naces así. Algo se desarrolla en ti. Entonces, las personas de esa tendencia o de otras también dicen, no, Dios me ama como yo soy. Y sí, Dios ama a todas sus criaturas, pero no quiere que sus criaturas vivan desobedeciendo sus mandamientos. Entonces, si vivir de esa manera es desobedecer el mandamiento, por ejemplo, Dios no quiere que una persona viva matando. Dios no quiere que una persona viva en adulterio. Dios no quiere que una persona deje de honrar a su madre y a su padre. Eso es pecado. Entonces Dios no quiere, por lo tanto, que vivas una vida moral que a través de la Biblia, a través de la tradición de la Iglesia, se ha enseñado que eso no se puede hacer. Y sin embargo, hoy quieren decir, Dios me ama como soy. Una cosa, Dios te ama, te ha creado, pero también quieres que vivas de acuerdo a como Él quiere que tú vivas, no a tu manera, no de la manera desordenada que a ti te parece, ¿no? Porque tal el hombre o la mujer que, por ejemplo, piensan que no quieren tener hijos, no que no pueden, sino que no quieren tenerlos, porque ellos quieren ahorrarse el dinero, quieren tener, vaya, no una casa, dos. Una tiene que estar en la ciudad y otra tiene que estar en el campo. Entonces no puedo tener las dos casas o los 3 carros si tengo hijos. O no quiero la responsabilidad de tener hijos. Todo eso va contra como Dios ha hecho que sea el matrimonio, que sea fértil, que puedan tener hijos. Y entonces esas son cosas que hoy en día no queremos escuchar, ¿no? Entonces yo lo que te estoy recordando es lo que hay ahorita y lo que hubo antes. El peligro ya no es Jansenio. En Jansenio se ha corregido. El peligro no es ver a Dios justiciero, sin compasión, sin corazón. Ahora el peligro es ver como si Dios fuera un muñeco de trapo. Yo manipulo a Dios, Dios tiene que hacer lo que yo diga. Es como ir a un restaurante, yo quiero tal comida y te preguntan, ¿y la carne cómo la quieres? ¿Bien hecha o rara? O sea, viendo la sangre cuando la comes. Yo quiero la carne rara. A Dios no se le trata de esa manera. Ni Él se ha dado a conocer de esa manera. Entonces, San Juan Eudes, en el 1600, es un sacerdote que tiene que batallar contra el jansenismo, y lo hace muy bien. Él también es influenciado y entró en contacto con una espiritualidad que viene de un cardenal francés que se llama Pierre de Bérulle. No lo estoy pronunciando en francés, lo estoy pronunciando en español, por si acaso alguno de ustedes sabe francés, van a decir, padre, usted no sabe francés. Efectivamente, tal como se escribe, tal lo leo. Pero este cardenal tuvo una influencia también muy grande en Francia, porque él contempla al Verbo encarnado. O sea, Jesús se hace hombre. Eso es lo que quiere decir el Verbo encarnado. Dios se hace hombre. Y el cardenal Pierre et Pedro de Bérulle contempla mucho y escribe mucho acerca del Verbo encarnado. Y es una espiritualidad
que se funda en la contemplación de la vida interior del Salvador. Así lo dice, cabe en la página 28 del libro. Y la consideración de los más variados estados de su alma. ¿Cómo era Jesús en su interior? Entonces, por ejemplo, algunas veces Jesús ora, algunas veces es majestuoso, piensa en la transfiguración, algunas veces fustiga, acuérdate con los mercaderes del templo. Ay, Jesús nunca se puso bravo. Pero Jesús se puso bravo hasta tal punto de coger un látigo y echarlo a latigazos. ¿Cómo eran en inglés le dicen the moods, ¿no? ¿Cómo se comportaba Jesús interiormente? Y algunas veces su manera de ser muy acogedora, dejar que todos los niños vengan a mí, muy accesible. Pero eso se nota en los evangelios, contemplando cómo es la vida de Jesús en su interior. Entonces el cardenal de Berulle enfoca mucho en la humanidad de Cristo, cómo fue su comportamiento, el Verbo encarnado, cuando se hace hombre, ¿no? Y eso se le llama la humanidad santísima de Cristo, el Verbo encarnado. Entonces, San Juan Eudes es influenciado por el cardenal Berulle también. Esto se le llama, por cierto, la escuela francesa. Y nosotros en América Latina hemos sido, aunque no lo sepamos, muy influenciados por la escuela francesa de espiritualidad. El devoto, la persona que ama y yo a Cristo, considera el interior divino. La contemplación de Cristo despierta en nosotros considerar por ejemplo, su adoración al Padre. Él le hablaba mucho a su Padre eterno, ¿no? El eterno Hijo del eterno Padre, pues ¿a quién le habla? A su Padre eterno. Se retiraba a rezar. Cristo tenía mucha abnegación y espíritu de sacrificio. No tengo donde dormir, dormía al aire libre. ¿Por qué le gustaba ir a casa de Lázaro, de Marta y de María Magdalena? Mira, Lázaro tenía que ser un hombre pudiente para poder aguantar 12 hombres hambrientos que llegaran a su casa y darle de comer. Y Marta y María, que eran hermanas, pues acuérdate que la que trabajaba siempre era Marta. Y María se ponía a los pies del Señor a escuchar. Y cada una tiene su rol que desempeñar. Marta tenía que trabajar. Y nuestro Señor nunca le dijo, Marta, no, para de cocinar, que no vamos a comer. Jesús, al contrario, decía, no tengo hambre. Eso hay que considerarlo. Y también le gustaba que la María Magdalena se le pusiera a los pies y escuchara lo que tuviera que decir, ¿no? Y acuérdate que cuando Lázaro murió, él lloró. Llegó tarde a propósito. Y dicen los santos padres, era para que esto sirviera de oportunidad para que viéramos, una, que él ama, que por eso lloró por su amigo, y dos, que tiene el poder para levantar a los muertos. Él es Dios. Y entonces llegó tarde a propósito. Y por eso salen a su encuentro y le dicen, no, pero ¿por qué has llegado tan tarde? Te mandamos mensaje para que vinieras antes de que muriera. Dos propósitos, que él ama y llora por su amigo, y dos, que él tiene el poder para levantar. Todo eso es la contemplación de los movimientos internos de la humanidad de Cristo, cómo él reacciona. Tiene espíritu, como dije, de abnegación y de sacrificio, y su amor y dedicación a los hombres, aunque los rechazan, ¿no? Pero de todas maneras ama y se dedica a la salvación de los hombres. Entonces, el corazón de Jesús y la vida interior de Jesús son expresiones que se pueden usar indistintamente.
Tú puedes decir en esta época, corazón de Jesús, o puedes decir cómo es la vida interior de Jesús, y estás hablando de lo mismo. Quizás hoy no se dice ya así, pero para un Juan de Eudes, para la escuela del cardenal Pedro de Bedul, la vida interior y el corazón de Jesús son la misma cosa, porque contemplas la humanidad de Cristo. Entonces, San Juan de Eudes, continuó en la página 28, asimiló también en esta escuela una especial devoción a la Santísima Virgen, que se reflejará en toda su actividad como escritor, fundador y misionero. Fíjate que San Juan de Eudes es escritor, fundador de 2 congregaciones en la Iglesia que existen hoy en día, aunque sinceramente hablándoles a ustedes, las congregaciones están hechas un desastre. Una de hombres y otra de mujeres. Y fue misionero incansable, vivió como 79 años. Y es fácil de recordar, sus fechas están aquí al comienzo del capítulo, del 1601 a 1680. Vivió 79 años. Y fue un misionero incansable en su propia Francia, de donde era. Entonces, hay una oración que algunos quizás la han visto, otros por primera vez, pero es una oración que no se sabe bien a quién atribuírsela en estos momentos. Algunos dicen que San Juan de Eudes, otros que no, pero esta oración refleja la devoción también de San Juan de Eudes, de San Luis María de Montfort, que también vivió a finales del 1600, comienzos del 1700. Es una oración que está en la página 29, y ahora la vamos a ver, pero es reflejo de la escuela francesa, cómo contemplan el alma de Jesús y de María. Y la oración dice así: Oh Jesús, que vives en María, ven a vivir en nosotros, tus siervos, con tu espíritu de santidad, con la plenitud de tus dones, con la perfección de tus caminos, con la realidad de tus virtudes, con la comunión de tus misterios. Domina en nosotros sobre todo el poder enemigo por tu Espíritu Santo, para gloria de Dios Padre. Fíjate, vale la pena, cada cosa tiene su importancia. Esta era la devoción de San Juan de Eudes y de muchos de su época también a la Virgen. Oh Jesús, que vives en María. Decían que el paraíso de Jesús era la Virgen, porque nunca había encontrado Jesús en una criatura de tanto amor. Entonces, ¿dónde le gustaba a él estar? En María. Y así lo demostró los 9 meses que estuvo en su vientre. Oh Jesús, que vives en María, ven a vivir en nosotros. ¿Con qué? Nosotros somos tus siervos, pero ven con tu espíritu de santidad. Tú eres santo, ven. Con la plenitud de tus dones, con todo lo que nos quieras dar, incluyendo el Espíritu Santo. Con la perfección de tus caminos, nosotros queremos imitarte, ser como tú eras. Tú viviste los mandamientos, nosotros también. Con relación a tu Padre, con la realidad de tus virtudes, generosidad, abnegación, sacrificio, con la comunión de tus misterios. No todo lo que se lee se entiende enseguida. Hay misterios en la vida de Cristo que uno penetra a través de la oración y la contemplación. Domina en nosotros sobre todo poder enemigo por tu Espíritu Santo. O sea, reina en mí, domina en mí sobre todo poder enemigo. ¿Cuál es el poder enemigo? El de Satanás. La influencia de Satanás o la influencia del mundo en mí. ¿Cómo vas a dominar? Por tu Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Entonces,
Esa era la manera que él veía a María. Por eso tenía devoción a María. María es el paraíso de Jesús. María está en Jesús. O sea, la unión de ellos dos, nadie la puede tener. Aquí entre nosotros humanamente, ni Romeo ni Julieta estuvieron tan unidos como está Jesús y María. Y eso es con la relación entre Dios que se ha hecho hombre. Se hizo hombre a través de ella. Entonces, estas son la manera de pensar de este santo y de otros de su época. Ahora, esta manera de pensar, muy elevada y apropiada para santificarnos, ayuda mucho a nosotros para santificarnos. De Berull y los otros de la escuela esta no sabían cómo traducirla a la gente sencilla. Ellos escribían elevadísimo. Y entonces, ¿quién la hace fácil, accesible a la gente común? Por ejemplo, ¿quién la predica en la parroquia? Juan Luis, porque era sacerdote misionero. Él estaba acostumbrado a hablarle a la gente normal. De Berull y los otros alguna vez estaban en los salones bonitos, lujosos, y ya era otra educación. No quería decir que no amaban a los pobres. De Berull hacía muchos actos de caridad. De Berull cogía, según lo he leído en otros lados, se metía en un carruaje, en aquella época era caballo y carruaje, iba a los barrios pobres a repartir limosna. Y todo el mundo sabía que llegaba el cardenal, pero llegaba a repartir limosna y se le amontonaba. Y lo hacía, dicen que semanalmente. Él iba todas las semanas a repartir limosna. O sea, no te quiero decir que no quiera a los pobres, que no quiera a la gente sencilla, pero hay gente muy educada que no sabe hablar a nivel común. Juan Eudes era el que traducía las cosas a nivel de todos porque era misionero. Y en sus prédicas la adaptaba al alcance del pueblo. Ahora, él fundó 2 congregaciones, aquí las menciona, y yo las mencioné diciendo que hoy en día no son lo que su fundador quiso que fuera. La Congregación de Jesús María, él la funda para seminarios y para misiones. Antes la Congregación de Jesús María eran los maestros en muchos seminarios. Y siguen haciendo misiones, siendo misioneros, pero ya no como antes. Y otra orden que él funda es Nuestra Señora de la Caridad del Refugio. Hoy en día se conocen como las hermanas también del Buen Pastor. Trabajan con prostitutas o con muchachas que han caído en la prostitución. Las hermanas del Buen Pastor trabajan con ellas y tratan de sacarlas de esa vida. Y también existe una rama contemplativa de ellas, o sea, de clausura. No son muchas ya, pero que sean lo que quiso San Juan Eudes. Fíjate hasta qué punto se llega, que ya las obras de San Juan Eudes, lo que él escribió, casi no se consigue porque no lo publica. Yo he tenido libros de San Juan Eudes que fueron publicados en los años 40 y 50, pero ya no se encuentran. Y los tengo en inglés, en español no tengo absolutamente nada, porque no se preocupan en publicar lo que el fundador escribió. Eso es como una nota al lado, pero no me quiero desviar. Ahora, ¿qué es lo que escribió San Juan Eudes? Que le llama el doctor, el apóstol del culto litúrgico de los corazones de Jesús y de María. San Juan Eudes escribe la primera misa del corazón de María en 1648. Escribe un oficio quiere decir un día que es de fiesta, pues los curas y las religiosas más bien de clausura tenemos un libro que tenemos que leer de oraciones, etc.
Muchas veces se le dice el breviario, la liturgia de las horas hoy en día se le llama también, y más sencillo nosotros le decimos el oficio. Y entonces él escribe para un día una fiesta de la Virgen que se llama el Corazón de María, y escribió las oraciones de la misa, 1648. Y en 1672 escribe la primera misa y el primer oficio del Sagrado Corazón de Jesús. Y en las congregaciones de él, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús se celebra el 20 de octubre, es cuando él puso la fiesta. Ya no es así en ninguna parte, nada más que quizás en las congregaciones de él. Ya la fiesta del Corazón de Jesús siempre toma lugar en junio, pero no una fecha fija, porque cambia cuando cae la fiesta del Corpus, que depende de cuándo cae la fiesta también de Pentecostés, etcétera, cuando cae la Pascua. Entonces, para él, la puso fija el 20 de octubre, la fiesta del Sagrado Corazón o la misa del Sagrado Corazón. Por eso, acuérdate, se le llama el autor del culto litúrgico de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, porque escribió las primeras misas del Sagrado Corazón de Jesús y del Sagrado Corazón de María. Hoy a la Virgen, el título que la Iglesia escoge es Inmaculado Corazón. Ya no se le llama tanto el Dulcísimo Corazón de María, no se le llama el Sagrado Corazón de María, sino en el calendario oficial él dice Fiesta del Inmaculado Corazón de María, o sea, inmaculado que no tuvo pecado. Se refiere también a la Inmaculada Concepción, que fue concebida sin pecado, sin el pecado original. Pero esos otros títulos, por ejemplo, y esto es aparte, San Antonio María Claret usó mucho en el 1800 Dulcísimo Corazón de María. Y anterior a San Antonio María Claret se usaba Sagrado Corazón de María. En Fátima se empieza mucho a usar Inmaculado Corazón de María. Y de los tres títulos, el que está oficialmente en el calendario es la fiesta del Inmaculado Corazón de María. En México ustedes usan una expresión Dulcísimo Corazón de María, sé la salvación del alma mía. ¿A quién va eso? A San Antonio María Claret en 1800. Pero se escogió más bien ahora Inmaculado Corazón de María. Eso viene más en Fátima, en el 1917 en adelante. La Virgen allí especifica Inmaculado Corazón. Yo quiero reparación a mi Inmaculado Corazón. Pero en la época de San Juan Eudes, Sagrado Corazón de María. ¿Está correcto los tres? Están correctos. Pero en esta época, por Fátima, por lo que la Iglesia ha estudiado, estamos usando más Inmaculado Corazón de María. Eso vale tener conocimiento también. Ahora, para San Juan Eudes, que fue misionero su vida entera y predicó esto mucho, él usó la expresión, para que ustedes también entiendan, que el Sagrado Corazón de Jesús y María, él decía, los dos corazones son uno. Y entonces, aunque él escribió la misa del Sagrado Corazón de María y del Sagrado Corazón de Jesús, él hacía referencia a que los dos corazones eran un solo corazón. Y lo llamaba el Sagrado Corazón de Jesús y de María, porque estaban tan unidos que para él eran una sola cosa. Entonces, para mostrar también, dice en la página 31, la perfecta consonancia, estaban de voluntad, los dos querían lo mismo, afecto, aspiraciones, vías y pensamientos entre la madre y el hijo.
yo no creo que jamás ha habido una madre y un hijo tan unidos, porque tú puedes querer a tu madre y la madre puede querer al hijo, pero no van a ver siempre igual. Pero entre Jesús y María era todo como si fuera un solo corazón. Entonces, para resumir, en la página 31 al final dice: para San Juan Eudes, el corazón significa particularmente el interior, la vida íntima, los estados del alma. Esta característica quedará en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en los tiempos modernos, que busca su alimento sobre todo en la contemplación reparadora de los dolores morales. ¿Cuáles son los dolores morales que tuvo Jesús? Pues los menosprecios, los ultrajes, el olvido, lo que se llama el desagravio, la reparación, que el Divino Maestro y su Iglesia sufren de parte de los hombres ingratos y endurecidos por el pecado. En estos días, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en California, se quemó una de las misiones que hizo San Junípero Serra, la misión de San Gabriel. San Junípero Serra, acuérdate que fue el colonizador de California, y todos eran misiones. San Francisco, por San Francisco de Asís. Los Ángeles, Nuestra Señora de los Ángeles. Bajo ese título, los franciscanos tienen mucha devoción a la Virgen, porque San Francisco restauró una capilla que se llamaba Nuestra Señora de los Ángeles. La ciudad de Los Ángeles, su nombre completo para el católico es Nuestra Señora de los Ángeles. San Francisco se llama San Francisco por San Francisco de Asís. Existe en California Santa Bárbara, San Diego. Todos fueron nombres de las misiones que hizo San Junípero Serra en el 1700 a lo largo de California. Y por cierto, como buen franciscano, San Junípero Serra nunca montó a caballo, siempre caminaba a todas partes, porque montar un caballo se consideraba de gente pudiente. Y los franciscanos introdujeron en México que ellos caminaban a todas partes. Si estuvieran hoy vivos y vieran a los franciscanos montar tanto carro, yo creo que les daba el ataque al corazón. Pero antiguamente no montaban ni a caballo, ni en mulo ni en mula, tenían que ir a pie. Y San Junípero Serra, caminó de México hasta California, y toda California la caminó a pie, y tuvo que ir a México varias veces caminando a pie. Han también quemado, o tumbado, mejor dicho, las imágenes de San Junípero Serra en California. Con esto de los últimos días, todas las cosas que han habido, dicen ellos que en contra del racismo. Pues ahora dicen que San Junípero Serra esclavizó a los indios. No ha habido pocas personas que han defendido tanto a los indios como San Junípero Serra. Pero ahora, como los modernos, sobre todo los jóvenes estos inteligentes que tenemos, que saben tanto de la historia, saben tanto, pues ellos tumban las imágenes de San Junípero Serra y se ha quemado una de las misiones, San Gabriel. Y en la Florida, un loco, no hay otra manera, entró a una iglesia, Nuestra Señora de la Paz, metió su carro adentro por la puerta y regó gasolina y empezó fuego dentro de la iglesia también. O sea, las cosas de Dios y la iglesia también sufren de hombres ingratos y endurecidos, y que dicen que están haciendo el bien, porque la iglesia es mala, mala, mala. Entonces hay que tumbar. Y nuestro Señor, en la devoción al Sagrado Corazón, pide sobre todo que los dolores morales, o sea, interiores, como los menosprecios, los ultrajes, los olvidos, sean reparados. Entonces San Juan Eudes ayuda a fundamentar
que la devoción a la vida íntima de Jesús, la vida interior, los estados del alma, Jesús padeció estas cosas. Y entonces había que hacer reparación. Y él fue gran predicador popular para estas cosas. Y con eso llegamos al final del capítulo. No son muchas páginas, son apenas 4 páginas, pero es que el contenido es muy rico. Y si uno no explica bien estas cosas, entonces vas a leer, pero si no tienes el trasfondo, no vas a comprender mucho. Y todo esto requiere trasfondo de la historia, de la iglesia también, y de lo que sucedía en la época. Entonces, quédate con que San Juan Eudes fue ya el momento en el 1600 en que la devoción al Sagrado Corazón madura y llega el momento de hacer el culto público, la misa del Sagrado Corazón que él escribió. De hecho, no es la misa que se usa hoy, eso vendrá más tarde, después con Santa Margarita María vienen otras. Otra misa que es la que se usa más hoy en día. Pero San Juan Eudes, la misa que él escribió de los 2 corazones de Jesús y de María, se usa en sus congregaciones, porque fue fundador. Entonces la mantienen un número reducido, las capillas o las parroquias donde están, pueden tener esa misa, pero ya no es el culto oficial de la iglesia. Ha ido cambiando esas misas porque se han escrito después para que estén más llevaderas con lo que pidió el Sagrado Corazón a Santa Margarita María. Entonces esas son las misas que tenemos hoy en día en el libro que se llama el misal del altar de la iglesia. Entonces vamos a parar en este capítulo 3 y ya sabes quién es San Juan Eudes. En el libro hago esta referencia. Lo tienes vestido en la página 26. El cuello de los padres franceses nunca fue este cuello redondo hasta hoy en día. Ellos usaban como si fuera babero, que va por fuera, que era blanco, lo usaban encima de la sotana. Y a San Juan Eudes lo tienes ahí con ese cuello blanco por fuera y sosteniendo un corazón. Y tú me vas a decir, ¿pero por qué un solo corazón? Si él quería los 2 corazones. Pues también la explicación que te di. Para él los 2 corazones son uno solo. Entonces por eso lo tienen como un solo corazón. Para él ese corazón era Jesús y María juntos. Y por eso lo ponen sosteniendo un solo corazón. Que no se dice es el de Jesús, es el de María. No, son los 2 en uno solo. Porque los 2 se entendían, se amaban perfectamente y querían lo mismo en la vida de uno y del otro y para con nosotros. Entonces vamos a concluir ahí. En la próxima clase, vamos a coger ya para el memorial, ya la devoción cuando se le aparece el corazón de Jesús a Santa Margarita María. Y es una devoción reparadora de desagravio. Específicamente es la devoción que tú y yo estamos practicando hoy en día con el Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a concluir en el dándole la bendición que por la intercesión de la Virgen María, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y permanezca para siempre. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Si fuera la gente de esta mañana estaría diciendo, ¿cuándo va a acabar?